Dejamos la moderación en manos de Franklin Vega, editor Bitácora Ambiental Ecuador. Él es periodista especializado en temas ambientales desde hace 25 años. Descubrió su vocación en el diario El Comercio en Quito, Ecuador, en 1998. Actualmente es editor y uno de los fundadores del portal Bitácora Ambiental, BAM. Ha desarrollado su trabajo en 4 regiones del país y ha publicado en revistas especializadas de Ecuador, Brasil, Perú y Estados Unidos. Bienvenido. Buenas tardes con todos y con todas. Qué gusto volverles a ver. Hoy nos acompaña el doctor, ya le da, Sasha Steiner. Es biólogo, es parte del programa Biovalor de la GIZ. El título de la charla es La bioeconomía como arma contra el cambio climático. La bioeconomía es un término desarrollado con mucha fuerza, que se ha desarrollado con mucha fuerza en la última década. Se fundamenta en el principio del origen biológico de los procesos económicos gobernados por una ley límite. En un mundo donde los recursos son finitos y están en constante presión debido al crecimiento poblacional y al incremento de la demanda de alimentos, es necesario establecer mecanismos que amortigüen las actividades antrópicas. Como les decía, el doctor Steiner es especialista en bioeconomía, es PhD por la Universidad de Viena, Austria. Desde 1984 ha desarrollado la investigación y docencia, principalmente en la región caribeña y centroamericana, y en el tema de recursos marino-costeros. A partir del 2000 se ha dedicado a la asesoría de entidades gubernamentales y no gubernamentales en temas de recursos naturales y cambio climático. En el 2015 empezó a trabajar en Ecuador como Prometeo y posteriormente como asesor de bioeconomía para la GIZ. La cooperación alemana antes era la GTZ. Y como investigador en ecosistemas de páramo, actualmente es parte del programa Biovalor de la GIZ, promoviendo la economía también a través de las capacitaciones. El título de la conferencia es La bioeconomía como arma contra el cambio climático. Y yo quisiera empezar esta charla con una pregunta. ¿Cómo aterrizar el concepto de bioeconomía a la vida diaria? Bueno, primero, buenas tardes con todas y todas. En cuanto a su pregunta específica, en la vida diaria creo que voy a dar algunos ejemplos, pero por ejemplo, mañana cuando van a comprar el pan, no piden la bolsa de plástico, llévense una funda de tela. Nada más con ese paso muy simple, ya están contribuyendo a un paso hacia la bioeconomía. Sí. A ver, creo que mejor me pongo más cerca. Y yo necesito esta cosa. Entonces, ¿quiere empezar con la charla y le seguimos? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bueno, entonces, los de este lado, perdonen mi espalda, tengo que mirar un poco hacia esta dirección. Este título me lo dieron, o sea, no necesariamente es el título que hubiese escogido para la charla. Yo vengo de la GIZ, trabajo en el programa Biovalor y estoy encargado de temas de bioeconomía, también en cooperación con la Secretaría Técnica, que está aquí en el Puyo. Entonces, si la bioeconomía realmente es un arma contra el cambio climático, en mi opinión, en su estado actual es un juguete. Es una palabra, es un rótulo que le estamos poniendo a muchas actividades y estos espacios son bastante cortos, así que no puedo darles muchos detalles, pero uno de los retos que tenemos, que no tenemos una definición acordada, ni regional ni a nivel internacional, tenemos definiciones recientes que omiten algunas partes claves del concepto original que está basado en nuestra ecología global. Y también todavía tenemos la noción que el desarrollo sostenible puede ser equiparado a un crecimiento perpetuo. Y los que son aquí biólogos en recursos naturales sabemos que en este planeta un crecimiento perpetuo en sí así no funciona. Yo me estoy dirigiendo a periodistas, así entiendo la conferencia. Entonces, cada vez que hay un texto azul es un poco el mensaje para todos. Estas realidades incómodas son algo que como periodistas y también como personas, ciudadanos, por ejemplo, deberíamos responder en nuestro día a día, así mismo como usted me preguntó, ¿qué podemos hacer, no?
Este es el concepto original del 1975, que tiene como propósito de recordarnos continuamente el origen biológico del proceso económico y así destacar el problema de la existencia de la humanidad con una limitada cantidad de recursos accesibles desigualmente ubicados y desigualmente apropiados. Quiero revisar con ustedes los puntos 2 a 4. Creo que el punto 1 para todos es bastante claro. Limitada cantidad. Esto es una imagen que de la manera más simple nos da las limitaciones. No tenemos un planeta B. También esto representa una nave espacial que nos permite la sobrevivencia en un ámbito bastante inhóspito si pensamos fuera de nuestra atmósfera. Entonces, esta limitación creo que la tenemos clara. La ubicación también es desigual. Tenemos aquí una imagen que muestra a nivel el promedio de año de la producción primaria en todo el globo y vemos que las áreas tropicales resaltan por su alta productividad. Las partes más hacia el norte y al sur no. O sea, no todos tenemos las mismas oportunidades. Pero también hay una diferencia en cuanto a los tiempos. En los países tropicales tenemos una producción bastante grande a través de todo el año, pero en el hemisferio norte, de donde viene mucha de la industria, son pulsos de 6 meses de altísima productividad. Esos pulsos de altísima productividad generan ciertas percepciones, ciertas culturas, ciertas maneras de ver recursos naturales y la economía. Más o menos hacia 7.500 años empezamos a sentarnos, empezamos a regular nuestro entorno, cambiar la dirección de ríos, hacer agricultura, etcétera. Pero hay personas que viven en este entorno con 6 meses sin comida, 6 meses sin cosecha, ni poder sembrar. Esto causa la sobrevivencia en este hemisferio norte. Una manera de pensar en la cual la acumulación y el más es mejor, ¿no? Si yo vivo en este entorno del que estamos hablando hoy, en Amazonía, yo tengo una producción casi todo el año. A mí la acumulación realmente no me sirve, las cosas se me van a poder ir. Es mejor ir en otro paso, más balanceado, más regular, no tan puntualmente. Pero estas diferencias han causado una desigual apropiación de estos recursos a nivel global, ¿no? Estos son mapas a través del tiempo. Los colores son pequeños países en Europa y a través de los años, como ustedes pueden ver, se apropian de más y más territorio. Y llegamos hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos, por ejemplo, África completamente en manos ajenas, ¿no? Obviamente, todos estos recursos han facilitado el desarrollo, han facilitado la industrialización y son el motor y el inicio del concepto económico que tenemos y que estamos aplicando en todo el mundo. Tal vez esta imagen les explica muy claro qué tan conectados estamos. Si estamos pensando en Amazonía, estamos conectados a través de nuestros celulares y los equipos con los que estamos proyectando a industrias en China, a minas en África, a servidores en los Estados Unidos o en Brasil que hacen la transmisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa conexión tenemos que tenerla clara cuando estamos hablando de cambio climático, recursos, bioeconomía. La huella ecológica a nivel global, como ustedes pueden ver, no necesariamente los países que tienen altas poblaciones también tienen la huella más grande, por ejemplo, en India, ¿no? Pero, sin embargo, áreas como China, Estados Unidos y Europa tienen una huella bastante alta, ¿no? Esto es las emisiones. Estamos hablando de cambio climático. ¿Quién causa la mayoría de las emisiones? Y vemos que estas áreas industriales, las que ya se han apropiado de todos los recursos de otros continentes en su desarrollo, ahora también con su éxito de desarrollo, están generando estas emisiones. Es obvio que posiciones como las de Bolsonaro o de otras personas son síntomas de este efecto, ¿no? No nos digan que no puedo cortar árboles si ustedes son los que tienen todas esas emisiones.
Entonces, lograremos ir más allá que solo observar la muerte o analizar la causa de la muerte de nuestros ecosistemas. Lo estoy a propósito diciendo de manera muy provocativa, porque somos periodistas, somos ciudadanos que tenemos a partir de mañana reaccionar, aunque sea con la bolsita en la panadería, ¿no? A nivel global, lo que a mí me sorprendió mucho, todas las visiones de bioeconomía, una minoría tiene un punto importante que es la sostenibilidad ambiental. De hecho, la mayoría de las visiones no tienen eso como un punto importante, es un punto secundario. Entonces, a nivel político, a nivel internacional, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos hablan de bioeconomía, de qué realmente estamos hablando y vamos a estar de acuerdo, sí o no. Muchas de las definiciones que existen no tienen esa parte ni siquiera como premisa, que tenemos recursos limitados, que fueron desigualmente apropiados y que también están desigualmente ubicados. Por lo menos no lo necesito en una definición, pero yo necesito saber eso para poder crear mi economía, mi definición adecuada, ¿no? En Ecuador hay el Acuerdo Ministerial 34 para alineamientos de fomento de bioemprendimientos. Esto va en esta dirección. Tenemos el Pacto Nacional de la Bioeconomía Sostenible y se está armando un nuevo documento llamado el Libro Blanco, que también va a resumir la posición más o menos de Ecuador en cuanto a bioeconomía. Pero definición definitiva no tenemos en este momento. Entonces, para cerrar lentamente, cambio climático, que tenemos que tener en mente cuando estamos pensando en bioemprendimientos, en bioeconomía. Las dependencias internacionales, las queremos mantener, desarrollar, cambiar el formato, el consumo energético individual. ¿Cuál es nuestra posición en cuanto al consumo individual? ¿Vamos a reducirlo como individuos? Queremos un cambio de sociedad, pero en privado no lo queremos hacer. ¿Cómo vamos a reaccionar hacia necesidades artificiales, ¿no? Lo que nos dice el mercado y algunos puntos más, no quiero robarte el tiempo. Y también estamos hablando mucho de adaptación al cambio climático, ¿no? ¿Qué pasó con mitigación? ¿Cuándo dejamos de hablar de eso, no? O sea que casi como que ya nos rendimos y ahora nos vamos a adaptar, ¿no? No podemos también perder la visión de la mitigación dentro de bioemprendimientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cada persona que está aquí tiene un voto. Cada vez que usted va a un supermercado, usted recibe un recibo. Y ahí usted va a ver por quién votó o contra qué votó. Si usted compró algo que no es de aquí, usted votó en favor de transportes largos, tal vez de largas cadenas donde el agricultor al fin o al inicio recibe casi nada. Si usted compró un producto local, usted votó en favor tal vez de un bioemprendimiento que también tiene aspectos sociales, ¿no? Tengan esto en mente. Todavía vivimos en una democracia, por lo menos en este país y en muchos más, tenemos la opción. Hay países donde esa opción no existe. Entonces, el cambio climático, la bioeconomía también tiene que ver con democracia, mantenerla, luchar por ella, la educación y acceso a información, y ahí esto está en manos de los periodistas, ¿no? Muchas gracias. Mientras se preparan las preguntas del público, yo voy a hacerle un par de preguntas al doctor. Cuando se habla de bioeconomía, se hablan de estos bioemprendimientos que a veces no pasan de ser artesanías con una distribución muy local, que no tienen valor agregado. Y cuando se habla de bioeconomía tampoco se habla de innovación. Y para innovar se necesitan recursos, se necesitan laboratorios, se necesita toda una infraestructura. ¿En qué medida la cooperación puede acercar estos? Nosotros tenemos la materia prima, pero no tenemos ni el conocimiento ni las herramientas. ¿Cómo se puede acercar estos dos complementos para desarrollar realmente un nuevo servicio o un nuevo producto de bioeconomía? Bueno,
Lo más importante, porque cuando estamos hablando de bioemprendimientos, así más o menos como usted lo describió, esos son escalas relativamente pequeñas y muy puntuales, ¿no? Entonces, la idea ahí es de crear alianzas, ¿no? Alianzas para que, por ejemplo, varios productores o pequeñas empresas en asociaciones puedan trabajar. Ahí sí la cooperación internacional podría ayudar en crear esas alianzas, en hacer los contactos con la academia, pero hay una parte muy importante y ese es el sector privado, el comercio, ¿no? Muchas veces ese sector privado, en mi opinión, no está suficientemente involucrado. Todos los que vivimos en Ecuador sabemos que hay algunas cadenas de supermercados que dominan el paisaje, ¿no? Son empresas que tienen no solo supermercados, sino que otras cosas. Estas personas deberían estar en la mesa. Tal vez sí lo están y no estoy informado y me disculpo si sí lo están, pero creo que esa conexión hay que hacer. No es nada más la conexión entre el territorio y digamos, los emprendedores y algún acuerdo con un país afuera, sino también los actores fuertes nacionales son importantes, ¿no? Pero otra cosa que yo a todos los niveles sugiero, especialmente porque tenemos esa problemática que creo que todos queremos, el bien para la naturaleza, creo que todos venimos con buenas intenciones, pero tenemos mucho ruido de tantas definiciones, ¿no? Que nosotros mismos tenemos que al inicio de un proyecto, por ejemplo, crear estos criterios. Puede ser que mi proyecto solo responda a 3 criterios o solo a 1, pero eso ya es un éxito, ¿no? Sin embargo, estos criterios deberían tener alguna referencia, ¿no? Alguna evidencia, ¿no? Eso es trabajar o tomar decisiones en base a evidencia. Bueno, cuando hables del mercado ecuatoriano tenemos varios oligopolios que se van peleando. Pero ¿en qué medida desarrollar estas sinergias puede llevar realmente a tener un producto que se puede exportar, por ejemplo, o algo que pueda sustituir la extracción? Ahorita estamos en el país en un debate grande, estamos hablando de explotar o no explotar petróleo en el ITT, pero desde los 2013 ya se explota petróleo en el ITT. Entonces tenemos un desfase como país de este tipo de debates. Sí. Entonces, cuando habla usted de mercado y de cadenas, digo, bueno, no tenemos una visión de país, a menos que alguien quiera aportar en esto. Yo no veo una visión de país de desarrollo. En el almuerzo nos preguntaban qué se viene en el Ecuador, cuál es el horizonte cercano. Desde su perspectiva, ¿cuál es el horizonte cercano al Ecuador, considerando los temas ambientales, los temas sociales y los temas económicos? Sí. Si se quiere enfrentar a las circunstancias del cambio climático, si se quiere desarrollar una economía justa, creo que el regionalismo es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué crear? O sea, entiendo la idea de crear un bioproducto libre de deforestación, con buenas prácticas agrícolas, orgánico, pero después se manda al otro lado del mundo. O sea, yo entiendo el interés, porque ahí pagan más, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Eso es una dependencia, ¿no? Entonces yo creo que es mejor, eso se puede hacer, pero simultáneamente creo que hay que crear mercados locales para productos orgánicos, buena comida, ¿no? Entonces yo creo que, porque si no, creo que estamos replicando lo que ya se ha hecho hasta siempre, ¿no? Es otra vez, vamos a seguir en ese patrón de solo tener la materia prima, o tal vez sí se desarrolla un chocolate de alta gama, pero aquí no se consigue, ¿no? Aquí me dan soluble, ¿no? Puede ser. El tema es hacerle sustentable económicamente. ¿Hay más preguntas del público o sigo yo? Están acá. No, acá. Gracias. ¿Puede la bioeconomía ser la respuesta para evitar la explotación del bloque 43 y promover el sí en la consulta del 20 de agosto, lo que hablábamos del ITT? ¿Cuál es el bloque 33? El ITT, el bloque Yasuní ITT, el que está
el que está bajo consulta ahorita. Sí. Bueno, ustedes ven los retos, ¿no? De todos modos, no es una cosa que va de hoy para mañana, y si quieren, si se quiere elaborar o desarrollar una bioeconomía que realmente responda a nuestras limitaciones energéticas y también de recursos que tenemos que forzar los mercados locales y regionales. Solo enfocarse en mercados internacionales creo que no va a dar respuesta a largo plazo. Ahí tenemos el discurso del gobierno y del gobierno de derecha y el sector liberal, que dice que solo la inversión extranjera nos va a permitir desarrollarnos. Y en parte tienen razón, porque ¿dónde hay recursos para invertir? Lo que yo le preguntaba hace un rato, ¿dónde tenemos un laboratorio para desarrollar la harina de, qué sé yo, de oca o de chía y hacer la prueba para que sea palateable, para que se pueda probar, que no se dañe, o sea, todos los requerimientos para que se pueda hacer comercial el producto? No tenemos esos recursos. Entonces, cuando usted me habla de economías pequeñas, de biomercados, yo creo que eso funciona para ciudades pequeñas o para comunidades pequeñas. Es como la agricultura orgánica, no puede suplir en las condiciones actuales el abastecimiento de las ciudades. Sí. Entonces, ahí yo veo como una contradicción entre las inversiones sí se pueden hacer, pero creo que dentro de las metas de la inversión no debe ser solo ese mercado internacional. Dentro de las metas debería estar el desarrollo del mercado local. En un caso ideal, la cooperación internacional viene por cierto tiempo y se va. No, obviamente sabemos que eso no está pasando. Entonces, hay algunos puntos que no estamos logrando, ¿no? Porque eso crea ciertas dependencias, y si estamos hablando de cambio climático y reducir emisiones, tenemos que aumentar también estos ciclos cortos, cercanos. Entonces, la inversión sí, pero con, digamos, 50% de las metas, desarrollar ese mercado internacional, pero también el local, ¿no? Esta pregunta viene desde México. ¿Cuál es el compromiso gubernamental del Ecuador para mejorar o apoyar la bioeconomía? Y quisiera aumentarle a esto el compromiso real. O sea, ¿cuáles son los pasos reales que usted ve que ha dado el gobierno para apoyar la bioeconomía? Bueno, dentro de lo que yo sé, hasta ahora solo tenemos estos documentos que yo he compartido con ustedes. O sea, hay los lineamientos, eso es lo más real que existe. Hay el pacto de la bioeconomía, que realmente no da instrucciones ni directrices. Entonces, estamos en una fase inicial. Hay, obviamente, por ejemplo, en el caso de Amazonía, aquí bajo la Secretaría Técnica, hay una cosa que se llama el Fondo Común, a través de los cuales se pueden financiar proyectos de diferentes gobiernos locales. Dentro de eso también existen las líneas de bioeconomía, ¿no? El problema de financiamiento muchas veces en estos casos particulares amazónicos ecuatorianos es que estos proyectos tal vez no son tan visibles. Y un proyecto que no es muy visible o que no arranca muy rápido, políticamente tiene poco peso. Entonces, seguimos invirtiendo en carreteras, seguimos invirtiendo en puentes, seguimos invirtiendo en infraestructura, aunque las líneas de inversión están ahí. Yo no estoy al tanto cuándo es que vamos a tener la versión final del libro blanco que mencioné. Supongo que para fin del año, y creo que esto va a ser la base también para algunas directrices a nivel gubernamental más concretas. Aquí tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, ¿qué deben hacer los gobiernos locales para apoyar la agroindustria y no ser repetitivos con las llamadas ferias? Bueno, ahí yo creo que sí se necesitaría un poco apoyo. Estamos hablando mucho de diversificación de productos, ¿no? También tenemos que trabajar un poco en diversificación de ideas. ¿Qué clase de emprendimiento puedo generar a nivel local que me genere, por ejemplo, un bioproducto, pero que también es,
digamos, un sitio turístico o que también es un sitio donde hay un laboratorio, ¿no? Entonces, tenemos que pensar más allá de las ferias en cuanto a proyectos que sean no solo la presentación de ciertos productos, sino coordinar los diferentes grupos para hubs, para centros de investigación, de intercambio. Yo siempre utilizo un ejemplo, por ejemplo, viveros, ¿no? Viveros son una estructura que políticamente son visibles relativamente rápido, pero yo puedo aplicar la arquitectura, los saberes ancestrales de la zona. Yo puedo aplicar en la construcción, en el diseño, aspectos de género, cómo van a estar distribuidos los sitios, cómo se van a utilizar, el tipo de uso, ¿no? Yo puedo incorporar la utilización de materiales locales renovables. Puedo tener un laboratorio asociado que es al mismo tiempo un sitio de interés para una ruta turística, tengo una fuente para reforestación, o sea, son proyectos que dan muchas aperturas, ¿no? Creo que en esa dirección deberíamos ir. ¿Existen casos exitosos de bioeconomía que sean un eje económico de algún país? Bueno, en el papel siempre lo van a decir. En el papel siempre lo van a decir. Pero en la realidad. En la realidad nos estamos acercando dependiendo de qué definición utilizamos, ¿no? Si yo utilizo la definición que he incluido la innovación y tengo un nuevo producto o puedo sacar un nuevo producto de una materia prima que no lo he hecho antes, entonces sí, hay muchos ejemplos de la industria especialmente que van a hacer que es exitoso y lo van a vender bajo el nombre de bioeconomía, ¿no? ¿Puede dar 3 ejemplos de esos? No sé, por ejemplo, se está hablando por ejemplo, en el aspecto digital se está hablando en vez de utilizar unos y ceros en la programación de nuestros programas, se están copiando en los procesos moleculares para ver cómo se puede hacer esa información, o sea, eso es bioinformática, utilizarla en el base de información. En el caso, no les puedo dar las empresas. Por ejemplo, en el caso de toda la investigación de paneles solares, se están orientando mucho en la biología, en la botánica, cómo exactamente funciona la fotosíntesis, cuáles son las relaciones. Entonces, ahí estamos copiando un poco, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Hay una cosa que creo que que ya se ha replicado, que también en Ecuador se está empezando en manera piloto, y eso es un producto que más o menos creo que se puede llamar biofilm, ¿no? Que son plásticos o algo que parece a un plástico, pero que viene de materia prima, por ejemplo, de aquí de la Amazonía. Entonces, eso podría reemplazar mucho del empaquetaje y también sería una gran ventaja. Y para terminar, esta que sale un poquito del tema, pero me parece pertinente. ¿Cómo motivar que existan nuevas formas de transporte y que el vehículo no solo es esencial, ya que la movilidad sostenible también es un aporte para así reducir la huella de carbono y crear nuevas estrategias para el desarrollo local y la bioeconomía? Bueno, eso depende un poco de la topografía y de la geografía, dónde estamos, ¿no? En nuestra situación aquí, no sé quién vino por Tena, quién vino por Baños. Ustedes saben que estas carreteras, no hay muchas alternativas, ¿no? Entonces, por un lado, sí tenemos que invertir. Cuando tenemos carreteras y no tenemos alternativa a corto plazo, tenemos que invertir en mejores carreteras. Mejores carreteras reducen el desgaste, los tapones, etcétera, en el tráfico. Eso tiene una contribución, ¿no? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, en Europa la posibilidad de utilizar trenes de transportes de masas, ¿no? De muchas personas. Esto sería una alternativa. Entonces, eso depende un poquito de la región. En el caso concreto aquí ecuatoriano, no sé si la pregunta vino de Ecuador o no. Entonces, aquí los que conocen las vías entre digamos, Lago Agrio, Puyo y el sur son más o menos en buenas condiciones, pero estos por el momento se podrían aumentar. Y yo creo que sí se valdría la pena retomar la idea de trenes, ¿no? En Ecuador para reducir para organizarlo bien. Bueno, con esta pregunta terminamos. Le agradecemos mucho por su
por su paciencia y por compartir con nosotros estos temas. Ya, Gracias. muchas gracias.